La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, le quiero dar la bienvenida a los estudiantes de la comuna de Copiapó. Mi nombre es Daniela Cuñas Ruiz, soy profesora de Lenguaje y Comunicación del Liceo Fernando Aristía Ruiz de Paipote y el día de hoy vamos a realizar la clase número 3 para sexto año básico. El objetivo de nuestra clase es reconocer los tipos de narradores. Habilidades que vamos a desarrollar, primero está identificar, analizar y finalmente comprender. ¿Qué es un texto narrativo? Para poder contextualizar lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a recordar ciertos contenidos que ustedes ya deben manejar y conocer. Recordemos que un texto narrativo siempre tiene como objetivo relatar algún hecho en específico, ¿cierto? Nos quiere contar una historia. Por ello siempre debe tener un conflicto, que es el problema que enfrenta el protagonista de esta narración. Van a estar los personajes, que los personajes son quienes realizan la acción y le dan vida a la historia. Pero hay alguien muy importante que es el narrador, que sin él esta historia no puede ser contada, porque sabemos que es el encargado de relatar la historia. Para comenzar con lo que es un narrador, primero vamos a diferenciar entre lo que es un autor y un narrador, porque se suele caer en el error de pensar que se habla de la misma persona, y no es así. Primero vamos con las características del autor. El autor es quien va a escribir y va a crear esta historia, ¿cierto? Es quien la imagina, quien crea los personajes, quien inventa el conflicto. Y el autor siempre va a ser una persona real, es decir, que tiene una fecha de nacimiento, que es una persona que vive, que tiene familia, etc. Y luego está el narrador. ¿En qué se diferencia del autor? Que el narrador es el encargado de contar y relatar esta historia creada por el autor. Y el narrador es una persona ficticia, es decir, que quien la crea o la inventa es el autor. Y entonces, autor escribe la historia y narrador es quien la cuenta o relata. Por ejemplo, tenemos acá Papelucho. Papelucho, su autor es Marcela Paz, ella es la encargada o le da vida a este personaje, pero quien narra y relata la historia es Papelucho, ¿cierto? Quien es el protagonista de su propia imaginación o de su propia historia. ¿Qué es un narrador? Un narrador siempre va a ser una voz ficticia que nos va a contar la historia creada por un autor. Es el encargado entonces de relatar. Existen diversos tipos de narrador. Según cada una de sus características, los vamos a aprender a clasificar el día de hoy. En primer lugar está el narrador protagonista. Segundo lugar, el narrador testigo. Luego está el narrador omnisciente y finalmente vamos a terminar con el narrador de conocimiento relativo. Comenzamos con el narrador protagonista. Acá nosotros podemos observar una imagen, ¿cierto?, acerca de una persona que está recostada y está recordando algo en particular. El narrador protagonista es algo así, muy similar a esta imagen, porque él nos cuenta su propia historia. El narrador protagonista siempre va a hablar en primera persona, va a contar lo que a él le sucede desde su punto de vista. Siempre habla desde un yo. Por ejemplo, ustedes hacen de narrador protagonista cuando le cuentan algo que le sucede a su amigo, a su abuelita o a su mamá. Todos ahí hacemos el rol de un narrador protagonista. No nos olvidemos entonces que el narrador protagonista cuenta su propia historia y como habla solamente de él, nos puede hablar acerca de sus sentimientos y sus emociones, pero no conoce lo que sucede con los otros personajes del relato. Como el siguiente ejemplo, dice: pasan los años, me miro al espejo y me veo, definitivamente marcada bajo los ojos esas pequeñas arrugas que antes solo salían al reír. Acá hay palabras clave, por ejemplo, cuando dice me miro, ¿cierto? Ya sé que está haciendo referencia a sí mismo. Y dice que también cuando utiliza me veo, entonces sabemos que está viendo su reflejo y nos está contando lo que a él le sucede.
Vamos con el siguiente narrador, el narrador testigo. Vamos a observar esta imagen, ¿cierto? Que es lo clásico que ocurre en un juicio. Está la persona que hace el rol de testigo. Y eso es lo que ocurre con este tipo de narrador. El narrador testigo se incluye como un personaje secundario y cuenta lo que observa o lo que ve frente a los conflictos que tiene otro personaje que sería el personaje principal de la historia. Él simplemente cuenta lo que observa y lo que vive otro personaje de la narración que cumple el rol protagónico. Como cuenta lo que él observa, no tiene acceso a los sentimientos y a las emociones, sino que simplemente cuenta las acciones que ocurren. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que nos quede más claro. Lo vi. Ya tenemos ahí una palabra clave. Sabemos que va a hablar de otra persona o de lo que él está observando. Desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado. Acá entonces vemos claramente un narrador que es el narrador testigo, porque cuenta acerca de lo que él está observando que realiza otro personaje que sería el protagonista de esta historia. El siguiente, narrador omnisciente. Utilicé esta imagen porque el narrador omnisciente es una especie de Dios. El narrador omnisciente es conocido como el que todo lo sabe. Él primero me cuenta la historia de otros personajes, no se incluye en la narración, pero es el único narrador que conoce la interioridad de los personajes, es decir, me puede contar lo que piensan, lo que sienten, lo que sueñan, lo que recuerda. No nos olvidemos nunca que entonces que el narrador omnisciente lo vamos a conocer como el que todo lo sabe, porque él además de contarme acciones como lo hacen el resto de los narradores, me puede contar la interioridad, lo que sucede, digamos, psicológicamente o internamente en los personajes. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, se torció el tobillo, cayó en mala posición. Pronto sintió un dolor agudísimo. Pensó que se había roto el pie. Con alguna dificultad, sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el calcetín. Comprobó que el tobillo no estaba hinchado. El dolor disminuyó enseguida y Mario pensó que con suerte su caída no tuvo mayor consecuencia. Ahí subrayé palabras clave. Sintió, pensó y pensó. No nos olvidemos que cada vez que yo tengo acceso a los sentimientos y emociones de otros personajes, estamos hablando del narrador omnisciente. Me cuenta la historia de otras personas, pero, insisto, es el único que además de contarme o narrar acciones, habla de la interioridad de los personajes. Palabras clave, insisto, recordó, soñó, creía, quería, imaginaba. Él es el único narrador que me puede contar eso, ¿ya? Y continuamos con el último, el narrador de conocimiento relativo, que utiliza esta imagen, ¿cierto?, acerca de una chica que está observando por su ventana. Lo mismo ocurre con el narrador de conocimiento relativo. El narrador de conocimiento relativo habla de otras personas, como lo hace el narrador omnisciente, pero solamente cuenta sus acciones. Él no se incluye en la narración, ¿ya? Y se limita a contar solamente acciones de los personajes. Por ejemplo, este domingo, frente al arco, Iván miró al arquero a los ojos, se dio vuelta y miró por última vez a sus compañeros. Antes de anotar, se detuvo y observó el pasto por un segundo. Con una zurda, reventó en el ángulo izquierdo del arco. Los espectadores saltaban cantando sin cesar. Por primera vez su equipo era campeón nacional. Acá tenemos un narrador de conocimiento relativo. Él no se incluye en el relato, sino que se limita a contar las acciones que realiza Iván frente a un gol, ¿cierto? A un equipo de fútbol, ¿ya? Entonces no nos olvidemos del conocimiento relativo, cuenta solamente acciones.
Vamos entonces a recordar ciertos conceptos que trabajamos el día de hoy. Narrador protagonista, acá lo tenemos con una imagen de Homero, ¿cierto? Donde él está recordando algo en particular que vivió. No nos olvidemos que eso pasa con el narrador protagonista. El narrador protagonista cuenta su propia historia desde su punto de vista, nos cuenta lo que sucede en su interior. Y obviamente él es el personaje principal de su relato. El siguiente, narrador testigo. Seguimos con Homero, ¿cierto? Que él está observando cierta situación. Esto sucede con el narrador testigo. Es un personaje secundario que cuenta lo que le sucede al narrador protagonista al personaje protagonista o al personaje principal del relato. Pero todo lo hace desde su punto de vista y cuenta solamente acciones de lo que él puede ver o de lo que él es testigo. Narrador omnisciente, que dijimos que le íbamos a conocer como el que todo lo sabe, porque es el único narrador que me da a conocer la interioridad de los personajes, es el único que me puede contar lo que sienten o lo que piensan. Y terminamos con el narrador de conocimiento relativo, que no nos olvidemos que es como alguien que observa desde afuera lo que sucede, no se incluye en el relato y solamente se limita a contar acciones. Ahora vamos a realizar unos ejercicios para poner en práctica lo que acabamos de identificar como tipos de narradores. El primer ejemplo. Actué como médico en 2 barcos sucesivamente y durante 6 años hice varios viajes a las Indias orientales y occidentales, lo que me permitió aumentar mi fortuna. ¿Qué tipo de narrador tendrá ese breve párrafo? Es un narrador protagonista, ¿cierto? Porque nos habla acerca de lo que él realizaba, de sus viajes y acerca de la fortuna que él hizo. Nos habla, insisto, él es el protagonista de lo que nos está contando. La siguiente. Pedro giró y comenzó a nadar hacia la playa, moviendo sus brazos y sus pies rápidamente. ¿Se incluye en la narración? ¿Qué tipo de narrador es? Un narrador de conocimiento relativo, ¿cierto? Porque solamente me está contando las acciones que realiza Pedro. El siguiente ejemplo. Cuando vi a José correr aquella madrugada, mis ojos no daban crédito a lo que veían, ni mis oídos a lo que oían. Él estaba notablemente borracho, a lo lejos pude notarlo por cómo se tambaleaba y por el sonido peculiar de sus gritos mal articulados. Acá él se incluye en la narración, pero está siendo testigo de lo que ocurre, ¿cierto?, con otro personaje, que nos habla de que este personaje estaba borracho, de las características de las acciones que él realizaba. Por lo tanto, acá tenemos un narrador testigo. Y finalmente, fue un viernes por la noche cuando Manuel y sus amigos pensaron salir a cenar. Nunca se imaginaron lo que pasaría juntos aquella noche. Palabras clave, pensaron, imaginaron. ¿Cuál era el narrador que me podía contar la interioridad de los personajes? El narrador omnisciente, ¿cierto? Él es el único capaz de conocer lo que piensan y lo que sienten los personajes. Ante cualquier duda o consulta que ustedes tengan frente a esta clase, no olviden escribirnos a copiapotv6basica.lenguaje@gmail.com. Y nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, donde encontrarán clases desde primero básico a cuarto medio. Antes de finalizar mi clase, espero que les quede muy claro cuáles son los tipos de narrador y las características de cada uno de ellos. Y tenemos este mensaje: no se trata de dónde estés, sino de dónde quieres llegar. No nos olvidemos nunca de tener nuestros objetivos claros y que todas las acciones y el esfuerzo que hagamos el día de hoy pronto tendrán su recompensa. Espero que se encuentren bien junto a su familia y no olviden cuidarse durante esta cuarentena. Nos vemos en la próxima oportunidad. La Ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.